El honorable padre de la patria del departamento de Intibucá, Nelson Javier Márquez Euseda, ha sido acusado formalmente por la cúpula del glorioso Partido Libertad y Refundación, quienes son el verdadero poder detrás de Joel Zelaya, quien actúa como su tramitador dentro del Ministerio Público. Este sujeto, quien actualmente es el subjefe de la bancada del glorioso Partido Nacional, o también conocido por fiscales estadounidenses como uno de los 3 carteles que tienen secuestrado a Honduras, es señalado por varios delitos los cuales cometió cuando fue gerente de Sedecoas bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández, y otros delitos fueron cometidos en la década de los 2000. Nelson Márquez se postuló por primera vez como candidato a diputado en las elecciones del año 2017, donde bajo fuertes sospechas de fraude electoral salió electo para el periodo 2018 al 2022 bajo el gobierno del Partido Nacional. En el año 2019, Juan Orlando Hernández solicitó a Márquez asumir el cargo de ministro de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Aguas y Saneamiento Sedecoa, como parte de una reestructuración interna del gobierno de Joc. El 19 de agosto de ese mismo año, Nelson Márquez asumió oficialmente el cargo de director de Sedecoas, donde gestionó proyectos vinculados a infraestructura comunitaria y servicios básicos, siendo muchos de estos realizados de forma fraudulenta, sobrevalorados y otros que se cobraron pero nunca fueron concluidos, drenando millones de lempiras de los impuestos de la población más pobre del país hacia sus cuentas personales, hacia las cuentas de sus familiares y a las cuentas de sus allegados. Otras personas ligadas a esta mega red de corrupción liderada por Nelson Márquez es la ex coordinadora del gobierno Marta Doblado, la ex directora de Sedecoas Eva María Vázquez Villanueva, el apoderado legal de la Empresa Nacional de Ingenieros Juan Fernando Madrid Lezama, la ex integrante del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Honduras Caronte Rojas Zavala y el representante legal de la empresa DRC, el estadounidense Murray Paul Palmer. Igualmente son acusados el exfuncionario de la Procuraduría General de la República Héctor Alvarado Mejía y el receptor del Poder Judicial Rafael Eduardo Chávez Aguilar. Pero al parecer, este honorable ciudadano, miembro del glorioso Partido Nacional, ya era gran delincuente de cuello blanco desde finales de los años 90 y principios de la década de los 2000. Pues en el año 2000, tras el paso del huracán Miss, Nelson Márquez, con fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC, la cual no estaba autorizada para operar en Honduras, y también subcontrató de forma irregular a la empresa Nainsa. Ya para el año 2001, y de acuerdo al relato del Ministerio Público, el cooperante canceló la ayuda internacional por irregularidades en los contratos hechos por Nelson Márquez. Y años después, ambas empresas promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia. En resumen, toda la trama de corrupción que venía liderando Nelson Márquez desde hacía más de 25 años, defraudando al Estado, otorgando contratos fantasmas y demandando al Estado de Honduras, a través de jueces, fiscales y abogados quienes formaban parte de la red de este sujeto, los cuales siempre fallaban a favor de tales demandas, ordenando pagar miles de millones de lempiras tanto a Nelson Márquez como a los principales miembros de esta organización criminal. Asimismo, usaban ONGs fantasmas para desviar millones de lempiras en proyectos que nunca existieron, entre otros sinfín de sinvergüenzadas más. Y sé que muchos ya notaron que el mismo modus operandi de Nelson Márquez y sus compinches es lo mismo que están usando los honorables diputados del Partido Libertad y Refundación en complicidad con varios ministros de Manuel Zelaya Rosales, pues la honorable diputada Isis Cuellar usó el mismo modus operandi en complicidad con el ministro culerazo para desviar miles de millones de lempiras usando a Sedesol, que es una copia de Sedecoas, en proyectos fantasmas, obras sin terminar pero cobradas al 100% usando a personas que se hacían pasar por vulnerables, entre otras sinvergüenzadas más. O los 27 millones que desapareció este honorable padre de la patria del departamento de Valle llamado Fabricio Sandoval, y que según él fueron invertidos en obras las cuales no aparecen pero sí aparecen pagadas al 100%, muy sospechosamente todas a personas del círculo cercano de este diputado.
O cómo dejar pasar por alto los 824 millones de lempiras que este otro honorable diputado Luis Redondo Guifarro no ha dado cuentas y que al parecer fueron usados para tunear a sus amantes, pagar costosos bufetes de abogado en Estados Unidos, comprar prestobarbas a más de 400 lempiras, regalárselos a diputados fieles a él en bonos millonarios, o financiar su medio de propaganda y desinformación llamada La Pauta HN, la cual se dedica a despotricar contra todo aquel político, empresario o cualquier otro hondureño que no esté de acuerdo con su mala gestión dentro del Congreso Nacional o con el gobierno de la gloriosa familia Zelaya Rosales, entre otras cosas más. Incluso la misma familia Zelaya Castro ha usado el mismo modus operandi de Nelson Márquez y sus compinches, cuando se destapó la gran red de corrupción que estaba liderando la hermana menor de Xiomara Castro llamada Ana Castro, acusada de drenar miles de millones de lempiras del Seguro Social a través de planillas fantasmas, ya que Ana Castro y Harold Burgos, su cuñado, pagaban millones de lempiras a personas que no trabajaban dentro del Seguro Social, pero sí cobraban jugosos salarios al mes. ¡No somos iguales! Que les quede claro, que no se confundan, que no nos comparen, porque no nos parecemos, no somos iguales. Y ni hablar de los millones que ha drenado Mario Moncada, hermano de Ramona Moncada, en proyectos deportivos sobrevalorados y costosos viajes sin ninguna justificación, pagados obviamente con los impuestos de la población más pobre del país. Así como los millones que ha drenado Ricardo Salgado a través de la Secretaría de Planificación y Estrategia en contratos fantasmas, o dados a personas de su entorno más cercano de forma fraudulenta. Y si nombramos todos los grandes saqueos y fraudes que ha cometido el Partido Libertad y Refundación desde el 27 de enero del año 2022, este video nunca terminaría. De amor por la patria y tener las manos limpias. Entonces ese es el ejemplo que nosotros también debemos de seguir, y por eso la contundencia de nuestra presidenta, la contundencia de nuestro coordinador general, la contundencia de nuestra candidata. Pero mire, es que una cosa es que ustedes estén tratando de inclinar eso como que es el primer acto de corrupción que sucede en Honduras, y lo hizo el Partido Libre. Han habido miles por décadas de actos de corrupción con estos fondos. Entonces, totalmente, ministro, pero eso no significa que está correcto o que deben de seguirse haciendo. Pero, espere, déjeme hablar, porque yo estoy interviniendo y yo lo estoy viviendo a ustedes. Sí, lo que pasa es que no, vamos a ver, vamos por parte, ministro, con el respeto que usted se merece. Lo vamos a escuchar usted hablar, pero también lo va a escuchar usted hablar aquí, porque si usted está acostumbrado a gritar y hablar, eso hágalo en la secretaría donde usted labora. Y es precisamente lo que la mayoría de la población pensante y civilizada del país se pregunta del por qué el sobrino de Ramona Moncada se ha hecho de la vista gorda con estos y otros megaactos de corrupción patrocinados desde Casa Presidencial. Pues no olvidemos que Joel Zelaya fue juramentado por el capo Carlos Zelaya como fiscal general del Estado, precisamente para dar persecución solo a miembros del glorioso Partido Nacional y del glorioso Partido Liberal, más no a miembros corruptos del Partido Libertad y Refundación. Y aunque todos los requerimientos fiscales que Manuel Zelaya ha ordenado a su peón Joel Zelaya que ejecute son completamente válidos, ya que son bastante conocidos y documentados los megaactos de corrupción que cometieron todos estos honorables políticos requeridos por Joel Zelaya. Así que si la población quisiera ver tras las rejas no solo a los corruptos miembros del Partido Liberal y a los corruptos miembros del Partido Nacional, hay que sacar del poder a la familia Zelaya Castro, quienes son los principales patrocinadores de la corrupción en el gobierno actual. Y así cuando llegue otro presidente ordene a Joel Zelaya que abra requerimientos fiscales contra Isis Cuellar, contra Carlos Zelaya, contra José Cardona, contra Ana Castro, Ricardo Salgado, Rixi y Mario Moncada, Luis Redondo y sus amantes Russell Tomé, Enrique Flores Lanza, Manuel Zelaya Rosales, Fausto Cálix y un sinfín de delincuentes de cuello blanco más. Y al igual que Nelson Márquez, drenaron o siguen drenando millones de los impuestos de la población más pobre del país. Hoy las condiciones mías y de mis familias son diferentes.